Enfermedades consecutivas a la función anormal de mitocondrias y peroxisomas. Empecemos por las enfermedades relacionadas a las mitocondrias, pero primero, recordemos qué son las mitocondrias. Las mitocondrias son los organelos de las células eucariotas, encargadas de la mayor parte de lo que conocemos como respiración celular. Cuando el individuo mantiene una homeostasis correcta, esta transforma la energía procedente de glucosa o lípidos en ATP. Cuando los niveles de ADP son bajos, la mitocondria reduce al mínimo la función oxidativa del sustrato. Sin embargo, existen casos en los que las mitocondrias continúan la oxidación del sustrato a gran velocidad, incluso en ausencia de ADP para fosforilar, produciendo así calor en lugar de un trabajo mecánico. Esto fue lo que le pasó a una paciente de Rolf Lufts en 1962. En este año, Luft publicó en la Universidad de Estocolmo, en Suecia, un estudio sobre las mitocondrias de esta paciente, la cual sufría de fatiga y debilidad muscular por largos periodos y que también tenía una tasa metabólica y temperatura corporal alta. Es a partir de este momento en que diversos trastornos se empezaron a relacionar con anormalidades en la estructura y las funciones mitocondriales. Existen diversos padecimientos por estas anormalidades, tales como muerte durante la lactancia, convulsiones, ceguera, sordera, episodios parecidos a apoplejía o alteraciones leves, como lo es la intolerancia al ejercicio o espermatozoides inmóviles. Los pacientes que sufren de padecimientos más graves muestran anomalías en su estructura anormal en cuanto a las mitocondrias. Los genes que se encuentran en el ADN mitocondrial codifican ARN necesario para la síntesis de proteínas requeridas para la fosforilación oxidativa. Sin embargo, los trastornos más graves son originarios en su mayoría de mutaciones o de lesiones que afectan dichos genes. La herencia de los trastornos mitocondriales se diferencia mucho con la herencia mendeliana de los genes nucleares. Estos trastornos mitocondriales son heredados por línea materna debido a que en el momento de la concepción, las mitocondrias presentes en el óvulo pasan a las células del embrión, sin contribución alguna del espermatozoide que lo fecundó. Además, existe cierta probabilidad de que las mitocondrias de una célula sufran de un trastorno conocido como heteroplasmia, en el que éstas contienen una mezcla de ADN mitocondrial normal y mutante. Cabe destacar que el nivel de ADN mitocondrial mutante varía de un órgano a otro en la misma persona y los síntomas se pueden manifestar solo en caso de que haya un mayor número de mitocondrias con información defectuosa en comparación a las sanas. Es esta variabilidad que hace que los miembros de una familia portadora de la misma mutación puedan presentar síntomas diferentes. Un factor que podría explicar el origen de estas mutaciones son las diferencias entre el ADN nuclear y el mitocondrial. La primera es que el ADN nuclear está protegido contra daños por diversos sistemas de reparación del ADN, algo que no tiene el ADN mitocondrial. Y la segunda diferencia es que el ADN mitocondrial puede estar sujeto a altos niveles de radicales de oxígeno mutágenos, dando como resultado un ADN mitocondrial que tiene un índice mayor 10 veces de mutaciones que el ADN nuclear. Es por esto que existe una probabilidad de que estas mutaciones en las mitocondrias puedan acumularse en las células que permanecen mucho tiempo en el cuerpo, como las del tejido nervioso y muscular. Por esta razón, se cree que estas pueden contribuir a varias enfermedades neurológicas frecuentes de inicio en un adulto. Un ejemplo de esto podría ser la enfermedad de Parkinson. Esta posibilidad surgió por primera vez a inicios de los años 80, cuando varios drogadictos llegaron a los hospitales con temblores repentinos e intensos. Estos inyectaron una heroína que tenía un compuesto llamado MPTP. Posteriormente, estudios revelaron que estos adictos tenían una marcada disminución en el complejo 1 de la cadena respiratoria mitocondrial, produciendo la muerte de células nerviosas que se encontraban en la sustancia negra en el cerebro, al igual que el Parkinson. Estudios más recientes demostraron que también la exposición a la rotenona, un pesticida, puede producir el mismo efecto.
Otra hipótesis que existe es que la acumulación de mutaciones en el ADN mitocondrial es un factor importante en el envejecimiento humano. Esta hipótesis es alimentada por el hecho de que las personas mayores tienen células con mayor cantidad de mutaciones de ADN mitocondrial que las células de individuos más jóvenes. El experimento que más apoya esta especulación es la modificación por ingeniería genética de ratones, haciendo que estos animales acumulen entre 3 a 8 veces más mutaciones que los ratones normales. Los ratones normales duran aproximadamente 850 días, mientras que los que han sido modificados apenas la mitad, y luego de los primeros 6 o 9 meses muestran signos de pérdida auditiva, osteoporosis y encanecimiento. Sin embargo, se demostró que estos animales modificados no presentaron indicios de mayor daño oxidativo por radicales libres, por lo que no está del todo claro cómo es que el aumento de mutaciones puede provocar el envejecimiento. Por otro lado están los peroxisomas. Este organelo se encarga de la oxidación de ácidos grasos, utilizando las enzimas peroxidasas. Por medio de la oxidación del sustrato, surge el peróxido de hidrógeno, el cual posteriormente se descompone en agua y oxígeno. Un mal funcionamiento puede producir anomalías como es el síndrome de Zellweger, que es una rara anomalía hereditaria reconocible por diversas alteraciones neurológicas, visuales y hepáticas que causan la muerte en la lactancia temprana. En 1973, Sidney Goldfisher y otros colaboradores del Albert Einstein College of Medicine informaron que las células hepáticas de estos pacientes pediátricos carecían de peroxisomas, pero investigaciones posteriores revelaron que en realidad estos bebés sí tenían peroxisomas. Sin embargo, las enzimas que necesitaban se encontraban en el citosol de las células, por lo que estos peroxisomas no eran más que solo sacos vacíos incapaces de hacer su función. Existe otra enfermedad relacionada con los peroxisomas. Esta es causada por la ausencia de una enzima peroxisomal. Esta enfermedad se llama suprarrenoleucodistrofia, cuya abreviación es ALD. Los niños que tienen esta enfermedad por lo general no presentan problemas hasta la parte intermedia de la infancia, cuando aparecen problemas por insuficiencia suprarrenal y disfunción neurológica. El ALD se debe a un defecto en la proteína de membrana que transporta ácidos grasos de cadena muy larga, llamada VLCFA, hacia los peroxisomas, donde se metabolizan. La falta de esta proteína causa que los VLCFA se acumulen en el cerebro y destruyan las vainas de mielina que protegen a las neuronas. Varios pacientes con ALD han tenido buenos resultados con el trasplante de médula ósea, lo cual proporciona células normales capaces de metabolizar estos ácidos grasos de cadena muy larga, y también con la administración de medicamentos como lovastatina, que pueden reducir los niveles de esta cadena larga de ácidos grasos. Actualmente se planean estudios clínicos con terapia génica.